Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Bienvenidos nuevamente a su podcast para maestros preparados para enseñar. Hoy vamos a hablar de la planificación inteligente. Hoy hablaremos cómo podemos asignar tareas y proyectos sin sobrecargarnos, cómo podemos aprovechar la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. Les voy a dar unos tips para eso, para que nuestro trabajo sea más eficiente. Quédense hasta el final para que vean todos los tips y herramientas que nos van a facilitar la vida como maestros. Antes de continuar, les haré una pregunta. ¿Qué harían si les dijera que pueden reducir el tiempo de la planificación a la mitad y aún así mejorar sus clases? ¿Qué me dirían? La respuesta la vamos a compartir hoy, así que quédense hasta el final para que hay herramientas y estrategias que no se pueden perder. Ok, entonces vamos a empezar con lo primero. Planificación efectiva y uso de plantillas. Empecemos con lo que es la planificación semanal. ¿Cuántas veces no han estado ustedes llegando un viernes a la casa, cansados, con la sensación de que no tuvieron tiempo y que no pudieron hacer nada en la escuela? Y entonces les toca llegar a planificar. Planificar de manera estratégica nos ayuda a evitar la improvisación a la hora de dictar las clases. Y una herramienta clave para eso son las plantillas. No necesitamos reinventar la rueda para cada semana. Nos podemos encontrar unas excelentes plantillas gratuitas en sitios web como Canva, Teachers Pay Teachers y Google Documents. Ahí pueden encontrar plantillas la que sea, la cantidad de plantillas que ni se imagina. Y bueno, y aquí les va un consejo práctico. En lugar de escribir las actividades desde cero cada semana, usa la plantilla, una plantilla que puedas modificar con algunas ideas, ¿ok? Por ejemplo, la planificación semanal la puedes organizar por objetivos de aprendizaje en lugar de por objetivos semanales. Entonces, el objetivo de aprendizaje es a largo plazo. Ahí ya no tienes que estar revisando si el objetivo de aprendizaje es el mismo cada semana. Plantillas con rúbricas para crear las tareas y de una vez cómo calificarlas. Hacer uso de las agendas digitales para reuniones con los padres y los alumnos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. También pueden hacer hojas de planificación para evaluar el progreso de los estudiantes. Pero ¿cómo se hace eso? Todo está en la tecnología. Así que, profes, por ejemplo, para los que prefieren las herramientas digitales como yo, hay aplicaciones como Trello, Notion, Google Keep. Estas aplicaciones son geniales para organizar las cosas pendientes en el aula y en el día a día. ¿Ok? Pero aquí viene una pregunta clara. ¿Cómo podemos hacer esto aún más fácil? La inteligencia artificial está revolucionando nuestra educación, nuestras vidas. Y pues los maestros no somos la excepción y podemos usar muy inteligentemente a la inteligencia artificial. Entonces, nuestro aliado inesperado es la inteligencia artificial. ¿Sabían que podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestra planificación y reducir el tiempo de preparación de las clases? Por ejemplo, herramientas como ChatGPT, Gemini pueden ayudarnos a generar ideas, actividades y redactar instrucciones a las tareas e incluso adaptar los materiales según el nivel de los estudiantes. Les voy a dejar unos prompts al final
para que los encuentren y los usen en la inteligencia artificial. Aquí va otra idea para generar y ayudarnos con la planificación. Entonces, podemos hacer una generación de plan de clase, una herramienta como ChatGPT para obtener esquemas detallados de lecciones en segundos. Por ejemplo, si necesitas una planificación sobre la Revolución Francesa, solo tienes que ingresar a ChatGPT y dices, genera un plan de 45 minutos sobre la Revolución Francesa para la secundaria, con actividades interactivas. Y recibirás ya el esquema completo. Listo. Así de sencillo. Obviamente, uno como maestro le da su toque, o dice, modifica algo, modifica lo otro, pero la mayoría ya lo habrá hecho la inteligencia artificial. También pueden crear quizzes en la inteligencia artificial. Plataformas como Canva, y les voy a hacer un curso de Canva, pues. Estén pendientes que va a ser un curso de cómo usar Canva. Canva es gratis, pero si quieren que acceder a las cosas más sofisticadas de Canva, pueden pueden pagar una mensualidad. Canva usa también inteligencia artificial. Entonces uno le puede decir a la inteligencia artificial de Canva que genere quizzes en línea para ahorrarte el tiempo y trabajo. Entonces tú le das la información, por ejemplo, si seguimos hablando de Revolución Francesa. Revolución Francesa, eh, esto fue lo que enseñé, por favor crea un quiz. Y lo va a crear en segundos, ¿ok? La corrección y la retroalimentación también son importantes. Entonces, por ejemplo, si estamos enseñando inglés, herramientas como Grammarly ayudan mucho a los sistemas de calificación automatizada y a facilitar la evaluación y liberan mucho el tiempo. Y al final es lo que no tenemos los maestros porque tenemos que estar constantemente enseñando y planificando. Otra cosa puede ser que seguir buscando recursos. La inteligencia artificial te puede ayudar a encontrar artículos, videos, actividades interactivas en cuestión de segundos. En esto todavía la inteligencia artificial está mejorando, todavía se encuentran errores y da información que no es o links que no son. Así que hay que verificar los links antes de usarlos en la clase. No es que generen ustedes la planeación con los links y con los videos y a la hora de la clase no hayan verificado que los links sean reales. Porque la inteligencia artificial tiende a cometer errores todavía y tiende a poner links que no son reales. Así que primero verifiquen que este sea real. Igual le dice a la inteligencia, este link no funciona. O lo lleva a links que necesitan pago. Entonces, por eso es importante verificar antes de usar las herramientas. ¿Ok? Ok, lo mejor es que puedes pedirle a la EI o AI que optimice tu planificación para que no te sobrecargues y tampoco sobrecargues a los estudiantes. ¿Ok? Entonces le dices tengo mi planificación, le dices a la EI, esta planificación está un poco cargada, ¿cómo podemos simplificarla? Y le mandas la información de tu planificación y la EA te va a decir, aquí podemos quitar esto, esto es mucho, esto no es necesario. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el tiempo en el aula? ¿Cómo hacemos que el tiempo en el aula también sea efectivo y eficiente? ¿Cómo puedes evitar llevarte el trabajo a la casa, maestro? Lo más importante, estar llevándose el trabajo a la casa. La mayoría de maestros nos llevamos el trabajo a la casa. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos que organizar nuestro tiempo. Es muy importante. Entonces, vamos a pasar a un desafío, maestros. ¿Cómo organizamos nuestro tiempo para ser más eficientes y no terminar llevándonos el trabajo a la casa? El primer paso es establecer tiempos específicos para realizar tareas. Yo a eso le llamo sistemas. Yo creaba sistemas. Al inicio del año escolar me daban un horario y en ese horario yo veía los espacios que tenía libres que no son libres, sino son de planificación o administrativos. Y en eso yo creaba, por ejemplo, el lunes decía, el lunes voy a empezar la planificación de la semana siguiente, a empezarla. No tenía como el objetivo de terminarla, solo la iba a empezar. Entonces empezaba a revisar lo que ya estaba haciendo y empezaba a poner ideas, a preguntar a la inteligencia artificial sobre ideas y dejaba ahí, de acuerdo con el tiempo que tenía. El martes ya la terminaba o organizaba la planificación. El miércoles yo ya estaba buscando los materiales y los recursos que necesitaba para lo que había planificado el martes. Entonces el miércoles ya yo estaba, bueno, quiero que los estudiantes lean hablemos de la Revolución Francesa otra vez, sobre la Revolución Francesa. Voy a buscar un artículo.
Entonces empezaba ya el miércoles a buscar, iba a la biblioteca a buscar libros, buscaba videos, o sea, el miércoles para mí, y dependía de la cantidad de horas que tenía, era mi día de buscar los materiales en línea, y el jueves era el día de imprimir los materiales, si había que imprimirlos, de buscar los links, si había que buscarlos, o de guardar los links, y ese tipo de cosas como de refinar los materiales para que yo no tuviera que planificar en casa. ¿M? Y el viernes lo tenía más para organizar mi aula, como el viernes para mí era que el aula quedara limpia, que los cuadernos estaban recogidos, etcétera, etcétera. En esto ustedes se dan cuenta que yo no estoy revisando tareas, porque en China, cuando vivía en China, las tareas para los niños de menores de 7 8 años eran prohibidas. No podíamos dejar tareas. Entonces las tareas eran más lea en casa, por 20 minutos, y los estudiantes traían un cuadernito donde decían, leí este libro tanto tiempo, y los papás firmaban. Entonces no tenía que revisar tareas. Pero aquí en Latinoamérica todavía se ponen muchas tareas. Para eso también tendrían que en su sistema crear el día de revisión de tareas. Por eso tampoco pongan tantas tareas o pongan tareas que sean cortas y eficientes. Porque si uno pone tareas a diario, no va a tener tiempo de revisarlas y se va a tener que llevar la planeación para la casa. Entonces revisen ese sistema de, si quiero revisar tareas en la escuela, ¿cuántas tareas debo poner a la semana para poder revisarlas? Por ejemplo, yo tenía un sistema en la otra escuela y era que yo revisaba solo tareas los viernes. Los estudiantes no llevan tarea para la casa el fin de semana. Entonces, el viernes era el día que yo revisaba tareas. Como se dan cuenta en el sistema anterior, no tenía nada para el viernes. Entonces, ¿qué hacía yo? Durante la semana, los estudiantes iban trayendo sus tareas. O sea, tenían toda la semana hasta el jueves por la tarde para que me entregaran, no, inclusive hasta el viernes. Tenían toda la semana hasta el viernes para entregarme la tarea. Toda la semana y hasta el viernes entregarme la tarea. Entonces, generalmente yo no les ponía tareas gigantescas, eran trabajos y hojas de práctica muy simples. Entonces, ellos llegaban todas las mañanas y ponían su cuadernito de tareas en la base, en el lugar asignado, como hablábamos anteriormente, teníamos lugares asignados para todo. Les decía, bueno, pongan su cuaderno de tareas en la mañana en tal sitio, si ya terminó todas las tareas. Y había niños que no habían terminado las tareas, entonces no alcanzaban. Y yo el viernes me sentaba unas buenas 2 horas si tenía el tiempo a revisar las tareas, a revisar que estuvieran bien, y para eso pues obviamente tenía un sistema, también otro sistema, donde esas tareas yo ya tenía las respuestas. Entonces no tenía que estar revisando, ¿será que 3 por 5 es? No, ya eso estaba listo. Entonces generalmente era check, 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 revisar, corregir algunas cosas si era algo de escritura, y el lunes les volví a mandar eso. En Teachers Pay Teachers, si están enseñando inglés, no sé si ya hay en español, asumo que sí, en Teachers Pay Teachers van a encontrar em, libros completos para tareas a casa, completos, que otros maestros han hecho. Por ejemplo, hay unos el que yo compré uno para el inglés, para inglés, para primer grado era, para primer grado. Y ese tenía escritura, comprensión lectora, matemáticas, ya, tenía como 4 hojas por día. Y que lo que yo hacía era imprimir lo de la semana. Entonces, y también vienen por semana, ¿no? En Teachers Pay Teachers vienen por semana. Entonces yo por esa semana decía, bueno, si vi ese tema, lo imprimía, se lo mandaba a los estudiantes. Y al final el viernes por la tarde empezaba yo a revisar y devolvía el lunes la tarea anterior y regresaba las tareas calificadas. ¿Para qué? Para no trabajar el fin de semana. Entonces, otra cosa que pueden hacer es corregir con los estudiantes. ¿Ok? Están con los estudiantes, sacan 10 minutos de la actividad, de la clase, abren sus tareas y corrigen entre todos. Y ahí no estás calificando constantemente tareas, que es una tarea, tarea engorrosa. ¿Ok? Otra clave es automatizar las tareas repetitivas. Si tienes que mandar muchos correos, por ejemplo, o dar respuestas, tengan un sistema de respuestas predefinidas ya listas, un banco de respuestas para ciertas situaciones. Así, ahí se ayudan un poco
a quitarte de las tareas repetitivas. Ya si es algo muy puntual, pues no la vas a usar. Pero si es algo que es repetitivo, lo mismo que le preguntan a uno como 50 veces, tenga un formato, una plantilla de respuesta. Y ahí se ahorra todo ese trabajo mental de responder. Y no olviden, profes, que siempre tienen que tener descansos mentales en su horario, en su sistema. Creen un momento de pausa. Ese momento, 10 15 minutos, en ese momento no hago nada. Y tienen que leer, si tienen una agenda física o una agenda virtual, ahí debe salir. Este es un momento de pausa activa, es un momento de no estar constantemente enseñando. Es un momento de una pausa que se puede hacer si les da el tiempo, ¿ok? Recuerden, maestros, que nosotros siempre estamos agotados mentalmente, pero tenemos que empezar a usar las herramientas que tenemos para ser más efectivos. Una planificación bien hecha nos permite un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Antes de cerrar, les voy a dejar la última pregunta. ¿Qué haría si pudiera terminar su jornada sin llevarse una sola tarea pendiente a su casa? ¿Qué harían ustedes? ¿Mm? Yo dormía o descansaba, veía una película, salía a comer, hacía algo. Bueno, para cerrar, aquí tienen 3 consejos claves para organizarse mejor y reducir el estrés docente. Uno, usar plantillas digitales o plantillas ya hechas para estructurar su planificación, aprovechar la inteligencia artificial, organizar su jornada en bloques de trabajo con pausas activas para evitar sobrecarga en el trabajo. Y ahora pues quiero escuchar los profes. ¿Qué estrategias usan ustedes para su planificación? Compártanlas con nosotros en redes sociales usando el hashtag preparados para enseñar. Gracias por acompañarnos en este episodio y no olviden suscribirse y compartir este podcast con otros maestros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparte que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.